Ahora mismo eres casi la top 1 en OnlyFans. Sí. Yo te traigo por eso. No dice nada, ¿eh? Se queda ahí calladita. Vamos a ver. Me ha gustado mucho que me dijeras que fue tu pareja la que te animó a exhibirte un poquito, Sí. pero en sí es la que te ayudó a quitarte ese complejo, Sí, ¿eh? totalmente. Fue cuando, yo creo que cuando empecé a tener mi primera relación sana, que yo me sentí bien porque yo pasé por una relación muy mala antes de estar con él. La gente tóxica Sí. está en todas partes. A raíz de empezar en una relación en la que yo me sentía bien y sentía cariño por su parte, yo creo que a raíz de ahí me empecé a querer más a mí misma. ¿Cuánto has ganado este mes pasado? Este mes pasado, $20.000. ¡Eh! ¡Ah! $20.000. Me decían, ¿y por qué no te abres OnlyFans? Que ahí la gente te paga, no sé qué. Y yo decía, no sabía ni lo que era eso. Claro. Me daba hasta pereza registrarme porque digo, es que yo, ¿para qué voy a hacer eso? Fue como un intercambio para su OnlyFans y para el mío. Ahí entonces estaba ya, había una por medio. Sí, sí, ahí ya me empecé fuerte. A ver. Y ahí subimos mucho también de seguidores y de ganancias y tal. Ese mes creo que ganamos sobre los 3.000 o así. Y fue justo antes de la cuarentena que a mi chico le echaron del trabajo. Y claro, él ahí dijo, pues o me busco otro trabajo o le meto caña a esto para que nos dé más ingresos y podamos vivir. Y más con la cuarentena, estáis Claro. en casa, pues... Y empezó a currárselo que flipas y desde que empezó la cuarentena hasta ahora... Pues Perdón, mira. es que me ha venido la risa. A currarse lo que flipa es a que te cagas, ¿no? No, porque es que detrás de esto hay muchas cosas. O sea, porque OnlyFans no es solo... A ver, obviamente el Me ha contenido... venido esto a la cabeza, lo siento. Muy bien. El contenido es muy importante porque si no haces buen contenido la gente no lo quiere ver. Sí, claro, si eso Pero es más difícil captar a la gente que te quiere ver. Él empezó a dedicarse pues a mover la publicidad, a encontrar clientes, a tal, que eso no lo sabe hacer todo el mundo. Y claro, Por supuesto. empezó a trabajar en eso y por eso estamos ahora donde estamos. Yo creo que estáis casi, no sé si estaréis el número 1, pero sí que estáis en el top 10 ahí de... En OnlyFans, de hecho, te pone un top, o sea, hay un vale, porcentaje ahí, ¿no? que indica de todas las cuentas de OnlyFans del mundo en qué top estás. ¿Del Yo ahora mundo? estoy, sí, en el 0,39. 0,39 del mundo. Del mundo. Pero eso tendría que mirarse de España. Claro, de España no lo sé porque... No hay control. No lo sé cierto. Sí que sé, pues más o menos, al final te enteras de lo que gana uno, lo que gana otro, en qué top está. Sí, bueno, pero esto también, bueno, me imagino, te enteras que lo que gana uno, lo que gana otro, por lo que te dicen. Sí, a ver, si hay confianza sí que lo sabes porque hablas con esa persona y te lo dice. Pero o hay que gente que lo sube a las uno redes puede... y tal, pero que sí, se lo puede... Hostia, yo gano 18.000 y estoy ganando 11, Sí, entiéndeme. Ya paso de 10, yo qué sé, que esto de... Yo no sé cómo está regulado lo de OnlyFans, pero esto se paga, ¿no? O tenéis esta entrada de dinero y no... Claro. A ver, yo soy autónoma. Claro, sois autónomos, Claro. ¿no? Pagáis, esto es un Mis trabajo impuestos, más, todo, ¿me sí. entiendes? Pero también hay otra cosa, que esto no te va a durar toda la vida. No. ¿Qué plan B tienes? A ver, ahora de momento el futuro más próximo lo que quiero hacer es dedicarme también a otras redes sociales. Porque sí que es verdad que OnlyFans me va muy bien, pero si consigo público también en YouTube, en TikTok, que ahora va como un tiro. Pero todo depende de cómo te lo ocurres. Si vas a hacer una chorrada, no van a ir. De hecho, pero yo tengo canal de YouTube de hace tiempo ya, de hace 4 años. Te voy a seguir. Te voy Lo a que seguir. pasa Ahora no lo... que he subido a lo mejor, no sé si tengo 6 o 7 vídeos, que nunca me lo he tomado en serio, pero ahora voy a empezar a tomármelo en serio. Pero... Te lo digo como consejo porque yo hacía lo mismo, lo tenía y no... Yo hace un año empecé a tomármelo en serio, mira, ya somos más de 150.000, entonces yo estoy encantado. Pues sí. Y creo que es un medio para darte a conocer. Además que cuando... es yo que creo hoy en cuando día me ya no dedico se ve a la esto, televisión, ya. así de sencillo. Dedicándose a OnlyFans, a la pornografía o lo que sea, a mí me gusta como que no te encasillen solo en el no, en Pero esta es que chica tú lo no único que estás, tiene... yo no te veo como Claro, no por. a mí me gusta que vean otra faceta mía. Para mí no haces no por. A ver, es que no es eso porque no es en productora, pero realmente
Funcionamos igual. El vicio es el mismo. No el vicio, no el vicio. El vicio, vamos a ver, lo que buscáis vosotros es clientes que sean pajilleros o no pajilleros, es lo Sí, de bueno, menos. que paguen. Exactamente, sino que quieran visualizar. Que lleguen al orgasmo, ¿no? Eso os importa unas narices, entiéndeme. Vamos a ver, no por lo mismo. Por eso te digo que OnlyFans yo lo veo una plataforma que sí es para adultos, pero... A ver, tiene muchas más posibilidades, eso sí que es verdad. Vale, que tú es en pareja y lo tenéis que repartir, pero bueno, cuando has dicho 20.000 es el limpio. Sí. Sí. Entonces, que estás ganando 20 y pico mil. Claro, yo genero bastante más, porque OnlyFans se queda el 20% de lo que yo genero. 20.000 son lo que yo gano. Yo ahora me pongo que soy seguidor de estos de OnlyFans y tengo dinero y quiero contigo. Por ahí chateo contigo y digo, oye, quiero quedar contigo. ¿Qué haces? Me lo ofrecen mucho. Mucho, mucho. Yo creo que de 100 mensajes que tengo al día, por lo menos 20 serán de eso. ¿Cuánto es el máximo que te han llegado a ofrecer al momento? Bueno, quedar contigo. A ver, es que sí que es verdad que los que más pagan son los extranjeros. ¿Pero cuánto? Los españoles te dicen... ¿Qué oferta más guapa ha sido? Yo creo que... Si la has cogido o no la has cogido no me importa, ¿eh? No, nunca lo he hecho. No lo has hecho, Pero no lo has lo máximo hecho, ¿no? creo que 5.000. 5.000, joder, un polvo 5.000 y dijiste que no. No, eso me da más respeto. Es yuyu, es que Sí. eso es peligroso. Antes me has dicho que estabas estudiando y tal. Yo el plan B, no, cuando te he preguntado lo del plan B, que sí, es en tus proyectos futuros, pero mi plan B es con más vista, futuro. ¿no? Al decir carrera, estás estudiando en algo. Sí. ¿Qué carrera es? Yo voy a pasar ahora a tercero de Bellas Artes. Vale, me mola. No, me mola porque tengo varios amigos que luego han sido humoristas, pero han empezado en Bellas Artes. Bueno, Vega, una de las preguntas que tenía, pues más eres muy joven, me has dicho que tenías 21 años y empezaste a trabajar en la webcam, bueno, a dedicarte en la webcam con 18 años. ¿Has trabajado de algo? No, de un trabajo convencional como ¿Camarera tal, no. o algo? Nunca. ¿No has hecho no nada? sé lo que es trabajar para alguien. No, yo lo único que he hecho ha sido, cuando empecé la carrera de Bellas Artes, aprendí a tatuar y empecé a tatuar, bueno. y sí que hice algunas cosillas. Pero sí que algo... Sí. ¿Ganaste dinero con eso? Sí. Pues es trabajo. Algo que no tenga nada que ver con sexo, Pues, tatuar. vale, tatuar. Luego ya todo ha sido Todo con lo demás, sexo. sí. Y hablando de sexo, vamos a ver, porque claro, aquí todos nos gusta el sexo. Bueno, no creo que a nadie no le guste, no conozco a... Alguien habrá. No, con diferentes gustos, pero el sexo les gusta a todos, creo. Bueno, Vega, no como última pregunta, sino más es que me intriga a mí, ¿no? Porque claro, es un sueldo bonito que todos nos gustaría tener. Entonces, ¿cuántas horas o tiempo le tienes que dedicar, ya no a diario, sino en un mes, para sacarte 20.000 euros? ¿Cuánto has tenido que currar? Pues de normal solemos hacer una semana de intensivo de grabar con más personas. Ahí sí que curramos pues, de la semana entera. A lo mejor grabo 6 escenas al día y me tiro pues, 10 horas grabando, ¿sabes? Pero hacemos eso una vez al mes, viajamos una semana y luego el resto del mes, pues lo que falta de contenido de grabar, pues a lo mejor es 1 hora al día, como mucho. Bueno, como todos los trabajos, tiene sus partes buenas y sus partes Claro, que no malas. porque trabaje menos horas es mejor, porque tiene otras cosas que no todo el mundo podría... Bueno, es como un paleta o uno que cabe zanja y le digan, no, a destajo, cuantos más metros hagas, más te vas a llevar. Pues vosotros es lo mismo. Os tiráis una semana a destajo para poder tener luego pues una semana pues más tranquila. Que todo es lo mismo. El trabajo, lo único que no pican piedra.
Ahora, no, como te he hinchado a preguntas, te dejo hacerme una pregunta a mí, así a todos mis invitados. Es que claro, no sé si sabrías de mí, pues entonces aún mejor. Bueno. Puedes preguntarme lo que te salga del chichi, que yo te lo voy a responder sin pelos en la lengua ni filtros en mi cabeza. Vale. Es mi costumbre. ¿Te habrías imaginado cuando eras joven que estarías donde estás ahora? ¿La vida que tienes ahora? No. Con mi edad, por ejemplo, con 21 años. Con 21 años salía de pagar mi primera condena de 3 años de la cárcel. Para que te hagas una idea. Yo no me veía con futuro, cárcel o hoyo. Veía, porque estaba enganchado en la heroína desde los 15 años. Con tu edad sí veía presente, pero no futuro. En absoluto. Verme ahora, inviable. No me lo podría ni creer. Bueno, pues chicos, hoy os he traído a Vega. Yo me he quedado encantado con ella como persona. Porque tiene pareja, si no habría que... es un braguetazo, bueno, es 20.000 euros al mes. No, esto broma aparte. Chicos, yo os traigo aquí siempre a todas las personas que me parecen propias del barrio Al Rojo. Nos vemos, os quiero.